Creemos que Jesucristo, según la naturaleza divina, es el unigénito Hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, no hecho ni creado, porque de esta manera sería una criatura, sino coesencial con el Padre, coeterno, la imagen expresa de la sustancia del Padre y el resplandor de su gloria, siéndole en todo igual. El cual es Hijo de Dios, no solo desde el momento en que tomó nuestra naturaleza, sino desde toda la eternidad. El apóstol Juan en su evangelio dice que a Dios nadie le vio jamás, que quien le ha dado a conocer es el Hijo. Así es que es la razón por la cual este culto es un culto cristiano, es un culto en nombre de Jesucristo. Así es que tenemos que entender que todo en la vida se trata de Jesús. Nuestra vida es una vida redimida en Jesús. La palabra que leemos es palabra de Jesús. La cristiandad entera reconoce en el mes de octubre una fecha importante, 31 de octubre de 1517. El nombre allí famoso es el nombre de un tal Martín Lutero. ¿Conocen la historia? Un monje agustino que en ese siglo XVI, harto de los excesos y de la corrupción de la iglesia, una iglesia que pretendía tener el poder para asegurarle a usted la entrada al cielo o la condenación al infierno, una iglesia que se había vuelto más que nada un mercado de la fe, vendiendo algo llamado indulgencias y permitiendo de esta manera mercadear con la fe. Bueno, Martín Lutero no fue el único, hubo varios también que le antecedieron, pero Martín Lutero fue el que detonó gran parte de este movimiento. Y sin embargo hay que decir que la reforma protestante de ese siglo no habría sido posible sin algo que ocurrió una fecha previa, el 23 de febrero de 1455. No sé si le suena a usted conocer esta fecha, si usted dice esta fecha es importante o no. No se preocupe si no la reconoce, pero le voy a decir un nombre importante para este día, 23 de febrero 1455. Le voy a decir un nombre, a lo mejor usted no reconoce el grabado, pero este es Juan Gutenberg. ¿Sabe quién fue Juan Gutenberg? Juan Gutenberg, el 23 de febrero de 1455, imprime la primera Biblia en el mundo. Yo sé que suena raro, pero no fue sino hasta el año 1455 que el señor Gutenberg imprime la primera Biblia en todo el mundo. Una Biblia escrita en latín, así es que no es algo tampoco que la gente pudiera leer. La gente no conocía el latín solo lo conocían los clérigos, pero fue un avance. Este señor es reconocido hasta hoy como el inventor de la imprenta, una imprenta que utilizaba algo llamado tipos móviles, ¿sí? Unas letritas de metal formadas para imprimir los caracteres, y esto permitió que la Biblia se imprimiera más rápido. Bueno, que se imprimiera. De hecho, antes de esto, las Biblias eran copiadas a mano, manuscritos, letra por letra. No sé si usted lo ha intentado alguna vez, pero le aseguro que nos tardaríamos mucho en escribir una Biblia de nuestro puño y letra. Así es que de pronto la Biblia de Gutenberg y la imprenta en sí permitió que la Biblia estuviera a disposición del pueblo. Pero se cuenta solo alrededor de 180 Biblias. Así es que con todo que fue un gran avance, la imprenta solo llegó a imprimir en todo este tiempo, Juan Gutenberg, 180 Biblias. Yo estoy seguro que si contamos las Biblias que tenemos los hoy congregados, allá en casa, suman más de 180 Biblias. Así es que imagínense, hubo un momento en la historia en que en todo el mundo solo había 180 Biblias. Y le digo, hasta el día de hoy se conservan algunas de ellas, son una reliquia de la historia, no solo del cristianismo. La civilización moderna comienza cuando la Biblia es impresa en este invento de Juan Gutenberg. Nosotros tuvimos en su momento una innovación también. ¿Cuántos de ustedes usaron una de estas máquinas, hermanos? Calculo que hace 30 años todavía usamos de estas. Hace 30 años todavía usamos. Es más, hace 20 años, no sé ahorita,
si en el Seguro Social todavía utilizan esas cosas, pero hace 20 años todavía usaban los doctores esas cosas para hacer las recetas, ¿no? Y de pronto vino toda la innovación del ordenador y la computadora personal, pero en su momento este era el mecanismo para escribir, era una innovación. Si usted tiene una por ahí, le aconsejo que la guarde porque algún día será reliquia. Y también tenía sus tipos, ¿sí? ¿Se acuerda de esas pequeñas palancas, este sistema de palanqueo de una tecla y saltaba este brazo? Eso se llaman tipos mecánicos, ¿sí? Muy semejante a los tipos que utilizaba la imprenta. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Estamos hablando de eso porque estamos hablando de historia nada más? No, necesito explicar el concepto tipo y tipología, porque de hecho es un concepto que vamos a manejar mucho en este mes, al menos los próximos domingos. Tipología es una rama del estudio de la Biblia que trata de entender cómo ciertas cosas del Antiguo Testamento son como estos tipos de la imprenta, que si usted los veía o si usted veía esas patitas de la máquina de escribir, pues como que no tenían mucho sentido, se veían raras porque estaba al revés. Pero una vez que se imprime la marca sobre el papel, usted dice, ya entiendo. Entonces, tomando esta metáfora, alguien dijo, bueno, hay cosas en el Antiguo Testamento que son como estos tipos, un poco extraños, raros, pero cuando se imprime, se logra ver cuál es la figura que se debe formar. No tiene que aprenderse la palabra, es un término un poco técnico, lo usamos mucho en el seminario, lo usan mucho quienes estudian exégesis, interpretación, todo lo que tiene que ver con pues entender el significado de la Biblia, pero eso es la tipología, ¿sí? Entender cómo algunas cosas del Antiguo Testamento son como estos tipos que hasta que se imprime podemos captar el mensaje completo. Hay una tradición, y así se va a llamar nuestra serie estos domingos, las letras en rojo. Hay una tradición, no sé si usted conserva alguna de estas Biblias, que tenían las letras de Jesús o las palabras de Jesús con rojo. ¿Alguna vez tuvo de estas Biblias? Biblias que las palabras que dijo Jesús estaban con rojo. Si usted abría Mateo 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte, ahí estaban todas esas letras con rojo. Es una bonita tradición, ¿no? Notar que lo que dijo Jesús está marcado con letras rojas. Sin embargo, y aquí es donde viene lo importante del tema de este mes, no solo lo que dijo Jesús tiene que ver con Jesús. Hay cosas que dijeron otros antes de Jesús que apuntaban a Jesús. Por ejemplo, ahí viene, una vez que pase octubre, ahí viene noviembre, y en noviembre ya empezamos a calentar motores para Navidad, ¿no? Y en Navidad abrimos muchos los profetas, y hay un profeta llamado Isaías, ¿se acuerda? Que dice Isaías, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y luego dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando Isaías? Bueno, está hablando, sí, de alguien que en el momento en que él está profetizando va a ser una señal de esperanza, de que Dios los cuida, de que Dios los bendice, pero a lo largo, a la distancia, está hablando del Hijo de Dios que vendría a salvarnos. Así es que aunque estas palabras no están con rojo en Isaías, son palabras acerca de Jesús. De hecho, en Génesis capítulo 3, versículo 15, tan pronto como Adán y Eva acaban de pecar, ¿se acuerda de esa escena? Que Dios ya los está pues juzgando, condenando por causa del pecado. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente, o sea tu descendencia, y la descendencia de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, y ella, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza. Y aunque esas letras no estaban con rojo en aquellas Biblias, no las dijo Jesús, pero tenían que ver con Jesús. Y esa es la idea de la tipología, ¿sí?
la idea de que hay ciertas personas, ciertos personajes, ciertos rituales, ciertos eventos, ciertos lugares que apuntan a Cristo. Aun cuando Cristo no está allí con todas sus letras, aun cuando ellos no saben que va a nacer en Belén y va a terminar colgado en Jerusalén, allí está Cristo, anticipado. Y claro, se ve un poco extraño, pero cuando llega Cristo y se imprime entonces el significado de aquello, queda más claro que todo apunta hacia Cristo. Es muy importante eso, hermanos. Quisiera hacerlo suficientemente enfático en esto. Muy importante, porque esto tiene implicaciones para cómo leemos este libro. Porque hay gente que lee este libro como si fuera solo un instrumento para sacar citas bonitas. Y con esto del auge de las redes sociales pasa, gente que escoge, a ver, ¿qué versículo pongo hoy en mi Instagram, ¿no? ¿Qué versículo pongo hoy en mi Facebook? Y escojo el que más me gusta, el que más me agrada, el más bonito. Por supuesto que la palabra de Dios es hermosa, es palabra de Dios, pero no se supone que es un buffet del cual digo, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no. No. Toda escritura es inspirada por Dios, pero hay gente que la está viendo así, la palabra de Dios, como una especie de menú en el cual usted escoge qué le gusta y eso es lo que agarramos. O también existe incluso una práctica muy común, que es la práctica de hacer un devocional. Y usted y yo hemos escuchado, y a lo mejor practicamos esto, un devocional, leemos cierta porción de la Biblia, a veces con una lectura sistemática, libro por libro, pero luego vienen las preguntas del devocional y hay gente que se pregunta cosas como, ¿qué me parece este pasaje? No, acabo de leer un pasaje y ¿qué me parece este pasaje? O ¿qué pienso que Dios me está diciendo a mí? Y aunque estas preguntas podrían ser útiles, o sea, claro que me tengo que preguntar, ¿qué me está diciendo Dios a mí? La primera pregunta que hay que hacer no es ¿qué me dice Dios a mí? La primera pregunta que hay que hacer a la luz del Evangelio es, ¿qué dice este pasaje acerca de mi necesidad de Cristo? Porque, hermanos, la mayor necesidad del ser humano es un Salvador, Cristo Jesús. Y este libro no es un libro para guiarnos a encontrar el éxito, no es un libro para guiarnos a encontrar amor propio o la autoestima, no es un libro motivacional. Este libro se nos dio para una cosa, conocer a Cristo. Y entonces cuando abrimos el libro, nuestra preocupación debería ser ¿cómo encuentro a Cristo aquí? Y a veces, puesto que creemos que Cristo solo está donde están las letras rojas, podría ser un problema, porque entonces como que Cristo solo aparece en ciertas partes. Y no, Cristo aparece una y otra vez como tipología, como algo que hasta que Cristo apareció tomó sentido. Repito, ¿qué es lo que estamos tratando de entender? Que hay ciertos personajes, rituales, eventos y lugares que apuntan a Cristo. Déjenme pongo unos ejemplos. Usted y yo conocemos la historia de Caín y de Abel. ¿Se acuerda de esos dos hermanos? Caín, Abel. El mayor es Caín, el menor es Abel. Y un día Abel trae de lo mejor de sus animales un sacrificio a Dios. Y también Caín trae del fruto de la tierra. Y lo que vemos en la historia es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. El texto dice el corazón y la ofrenda de Abel. Pero no miró Dios con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Y ya sabe la historia también. Entonces Caín se llena de enojo y mata a Abel, el hermano matando a su hermanito. Y Dios entonces castiga a Caín. Esta historia, hermanos, la pregunta no es, ¿qué me parece esta historia? Si me pregunta qué me parece, pues es una catástrofe, ¿no? Que los hermanos se anden matando, qué feo. La pregunta no es tampoco, ¿qué siento yo o qué aprendo yo de este pasaje? Sino, ¿cómo debo conectar este evento
con la persona y la obra de Jesús. Y ocurre más o menos así. Podríamos decir que Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios y que él padeció la muerte siendo un inocente. Pero entonces recordamos que este Jesús de Nazaret ofreció el sacrificio agradable a Dios y padeció la muerte siendo él inocente. Y entonces tenemos que leer la Biblia completa, ¿se da cuenta? No solo en Génesis, sino leer la Biblia completa, cosa que ya es bastante importante entenderlo, hermanos. Nosotros necesitamos leer la Biblia. No sé cómo ande usted en su dieta de lectura bíblica, pero le recomiendo que no se mantenga leyendo así poquito. El apóstol Pablo dice que la palabra debe morar en abundancia en nosotros. Usted y yo deberíamos estar estudiando la Biblia página a página, no solo las partes que nos resultan bonitas. Me es muy preocupante, en verdad, que hay gente que solo conoce el Salmo 23, el Padre Nuestro y a lo mejor los 10 mandamientos y no conoce más de la Biblia. Es muy preocupante, porque necesitamos todo el panorama de la Biblia para entender cómo todas las partes conectan con Cristo. Y así es como leemos la Biblia los cristianos. ¡Ay, Abel, el pobre, el inocente que ofreció un sacrificio agradable! Pero Jesús es el sacrificio perfecto. Y su muerte fue en verdad la muerte de él inocente, el que no cometió pecado. Tenemos allá en Éxodo un evento también, el día que el Señor desata la última de las plagas sobre Egipto. ¿Se acuerda? Voy a matar a todos los primogénitos, dice el Señor, pero no se preocupen para que nadie de ustedes muera. Tomen un cordero, le sacan, le degollan, le quitan la sangre y la sangre la manchan en las puertas de sus casas. Y cuando yo pase, veré la sangre y pasaré del agua y nadie va a morir. ¿Qué fue la Pascua? La Pascua fue la salvación que Israel disfrutó, la salvación que Dios proveyó para que ellos no murieran por medio de la sangre de un cordero. Y entonces otra vez empezamos a hacer conexiones. A ver, claro, ya leí Éxodo, pero como buen cristiano hemos leído toda la Biblia y decimos, oye, esto se parece mucho. Porque claro, Israel fue librado de la muerte por la sangre de un cordero, pero el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado, porque el pecado acarrea la ira de Dios. Entonces vemos en Jesús que fuimos salvos no solo de la muerte, sino de la ira de Dios por medio de la sangre suya, como de un cordero. Esto es lo que tenemos que hacer una y otra vez. Déjeme le digo, así es como leemos o debiéramos leer la Biblia los cristianos, preguntándonos, ¿qué me dice este pasaje acerca de Cristo? Es muy importante, hermanos, insisto, usaré los domingos próximos para enfatizar tanto como pueda esto. No leemos así la Biblia generalmente. Es más, en esta época, en esta era en que nos encontramos, no se lee así la Biblia generalmente. De un tiempo acá ha abundado la predicación que muchos llaman predicación temática. No sé si ha escuchado acerca de eso. Series de sermones o enseñanzas que tienen que ver más con asuntos personales. Cosas como, ¿qué dice Dios y tus finanzas? ¿Qué dice Dios y tu trabajo? ¿Qué dice Dios acerca del dinero? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de lo que sea? Dios y los deportes y cosas así. Y claro que el cristiano tiene que preguntarse de estas cosas. Pero hermanos, a este libro venimos buscando principalmente a Cristo. A Cristo. Usted y yo, lo primero que necesitamos es conocer a Cristo. Insisto, este libro no es un libro como un buffet donde cada quien se sirve lo que quiere. Y es que muchos podríamos estar tan deseosos de encontrarle respuestas a preguntas que nos aquejan en este momento, cuando en realidad lo que más necesitamos es conocer a Jesucristo. A veces, incluso a mí me tienta la idea de, como que hay que predicar cosas más que a la gente le agrade, ¿no? Pero hermanos, ¿qué podría ser más importante para nosotros que conocer a Cristo y crecer en comunión con Cristo y ser cautivados por Cristo y ser dominados por Cristo? Porque hoy,
Si usted revisa todos nuestros himnos que hemos cantado, hablan del señorío de Cristo, del dominio de Cristo, de la autoridad de Cristo. No queremos ser el pueblo que honre a Dios de labios, pero que su corazón esté lejos de Él. Por eso al venir a la Biblia necesitamos buscar a Cristo. Déjenme poner un ejemplo más. Porque la tipología estudia cómo los personajes, los ritos e incluso los lugares apuntan a Cristo. Y leemos que el Señor Dios le ordenó a Moisés que construya un tabernáculo. ¿Se acuerdan? En el libro de Éxodo. Y este tabernáculo debía tener ciertas medidas, ciertas proporciones. Y en aquel momento el tabernáculo representó la presencia solidaria de Dios con su pueblo. Y después hubo un templo. Y después abre el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y también dice el hermano Mateo que su nombre sería Emmanuel, porque esto es Dios con nosotros. Y cuando creció Jesús de Nazaret, llegó un día al templo y dijo, derríbenlo y en 3 días construimos otro, y se refería a sí mismo. Y es la razón por la cual no hemos construido nosotros un templo con aquellas medidas, porque ya no se trata del templo, del tabernáculo, sino que aquello apuntaba a la presencia de Dios con nosotros. Si no lo vemos así, corremos el peligro de caer en el mismo error que caen muchos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ve como algo especial hacer un viaje a Jerusalén. ¿Ha oído hablar de eso? ¿Conoce gente que ha ido a Jerusalén? ¿Cómo le llaman a Jerusalén cuando la gente va a hacer un viaje para allá? Hasta lo presume, ¿no? Voy a ir a tierra santa. ¿Qué tiene de especial en Jerusalén que no tenga Yucatán? ¿Es mágica la tierra? Mire que hay loquillos que se traen un puñito de tierra de allá. ¿Que acaso no dice la Biblia que de Jehová en la tierra y su plenitud? Claro. Si usted tiene un gusto arqueológico, si usted tiene un interés en los vestigios arquitectónicos, claro. Es muy enriquecedor ir y ver algunos vestigios, ver las ruinas. No estoy diciendo que sea pecado ir a Tierra Santa, ¿ok? Si alguien quiere ir, si tiene el dinero, aproveche. A mí me gustaría más ir a otros lados del mundo, pero hay quienes quieren ir a Jerusalén. Se vale. Lo que no se vale es pensar que en el muro que permanece o que dicen que permanece de lo que fue el templo, alguien diga, ahí quiero orar. Porque ahí está la presencia de Dios. No, Señor. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mora en nosotros. Todo aquello era sombra de lo que habría de venir. Por eso, aunque en un momento quedará cerrado este templo, nosotros necesitamos seguir siendo la morada santa de nuestro Dios. Entonces, de eso se trata, entender a qué nos referimos con esto de la tipología. Insisto, suena un poco técnico y corremos el peligro de que nos volvamos muy técnicos, pero son las cosas que a veces hay que aprender para profundizar un poquito, ¿ok? Ciertos personajes, rituales, eventos y lugares apuntan a Cristo. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Muy importante, porque el libro de Hebreos que estamos tratando de entender está lleno de estas conexiones, hermanos. Y por eso a algunos les es difícil leer Hebreos, porque como que no le entiendo. Porque habla de un montón de cosas, sí, un montón de cosas que requieren, primero que nada, que hayamos leído toda la Biblia para poder entender las conexiones, pero que requieren también que usted y yo dejemos de preguntarnos qué dice este libro acerca, como le digo, del noviazgo, del fútbol, de los tatuajes, de mi suegra o de lo que sea. Y nos preguntemos primero que nada, ¿qué dice este libro acerca de Jesús? El personaje central de este libro, de esta historia, es Jesús. Todas las historias, todos los personajes apuntan a Jesús. De manera que, y esta es la prueba de fuego, cuando usted abre este libro, lo lee, no debiera terminar diciendo, wow, qué grande fue Noé. No. Wow, qué grande fue Moisés. No. Oh, qué grande fue Elías. Tampoco.
Cuando usted y yo leemos este libro y lo entendemos, la única conclusión debe ser: cuán grande es Cristo, cuán glorioso es Cristo, cuán amoroso es Cristo, cuán soberano es Cristo, cuán poderoso es Él, cuán necesario es Él. El personaje central de este libro es Cristo. Por cierto, nuestra vida eterna depende de este personaje, Cristo Jesús. Y entonces el libro de Hebreos se dedica a eso, a decirnos: mira, todito lo que hemos visto hasta ahorita se trataba de Jesús. Para muestra está Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Todo apuntaba al Hijo. Por eso, cuando Hebreos dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos 3, 5 al 6 nos pone: Moisés apuntaba a Cristo. Moisés fue fiel, pero no fue perfecto. Cristo es el cumplimiento de aquello. También se nos dice en Hebreos capítulo 4, versículos del 7 al 9: no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y lo que nos está diciendo el hermano que escribió Hebreos es: mira, Josué apuntaba a Cristo. Josué fue el que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Cristo es el que nos está guiando a la nueva tierra. En la tierra prometida ellos habrían tenido reposo, pero no fueron fieles. Pero ahora Cristo nos llama a un nuevo reposo. Por eso la vida eterna se le llama también el reposo eterno. Si usted lee Apocalipsis, dice que ya no habrá más trabajo ni dolor, sino que los redimidos reposarán eternamente con el Señor. Entonces, esto es de lo que vamos a estar hablando este mes. Déjeme rápidamente, hablamos de algunas reglas, porque esto es como para llevar a casa, ¿ok? Cuando usted lee su Biblia, repito, la pregunta principal no es qué pienso, qué me parece, qué siento, qué dice de cualquier tema. Esas son preguntas que nos podemos hacer después. La pregunta importante es: ¿qué dice acerca de Cristo? Hablemos de algunas reglas de la tipología. Número 1. Debe haber una analogía entre aquello y Cristo. Es decir, una relación, un parecido. Como acá. Hebreos 9, del 19 al 20. Dice Hebreos: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Tengo que hacer una pausa aquí, porque tengo que recordarle lo que pasó. Debe acordarse usted cómo ocurrió esta historia. Moisés sube al monte con Dios 40 días. ¿Se acuerda de eso? Y esos 40 días en Éxodo, Dios le está dando la ley. Pero ¿qué está pasando mientras Moisés está allá con Dios? Este pueblo, terco y testarudo, se acaba de construir un becerro de oro. Y entonces Dios le dice a Moisés: a ver, Moisés, baja a poner orden, porque aquellos ya se pusieron con sus idolatrías. Moisés baja y del coraje rompe las tablas. Y sin embargo, Dios le dice: vas a hacer otras tablas. Porque este pueblo, así de terco, así de maloso como es, va a ser el pueblo de mi pacto. Entonces vas a tomar las tablas, vas a pulverizar, porque eso pasó, se pulverizó al becerro de oro, se hizo polvito, lo van a beber, van a saber la amargura de su idolatría, pero vas a tomar sangre y la vas a rociar.
porque yo voy a ser fiel aun cuando ellos sean infieles. Alguna vez en todo este proceso incluso Dios amenaza. ¿Sabes qué, Moisés? Son una bola de tercos. Vamos a destruirlos. Y a ti te voy a llevar a otro pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se acuerdan? Moisés le dice a Dios, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, no los mates. Van a dudar de tu poder los pueblos. Claro, Dios está probando a Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés está haciendo una labor de mediador, orando por su pueblo, clamando por su pueblo, anunciándole al pueblo la palabra de Dios. ¿No es acaso eso también lo que hizo Jesús? Presentarse delante del Padre y decir, no los mates, sí, son una bola de pecadores, pero mi sangre lavará sus pecados. Y nos anunció la palabra de Dios. Así es que tenemos que buscar estas relaciones. Tiene que haber una analogía entre aquello y Cristo. Preguntémonos eso. Número 2, tiene que ocurrir en el marco de la alianza. Alianza es otra forma en que le llamamos al pacto. Hermanos, en un momentito vamos a celebrar el nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada por nosotros, el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados. Dios siempre se ha relacionado con su pueblo en forma de pacto. Desde Abraham, Israel, David, incluso en el exilio, siempre se trató de un pacto, una relación. Dice Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 2, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ojo con eso. Los judíos no inventaron el tabernáculo. Fue Dios quien le ordenó al pueblo de Israel, construyan un tabernáculo. Y ese tabernáculo existía como conexión con Dios. Los mayas no tuvieron tabernáculo, hermanos. Los romanos no tuvieron tabernáculo. Los chinos no tenían tabernáculo. Los babilonios no tenían tabernáculo. ¿Quién tuvo tabernáculo? El pueblo del pacto. Solo el pueblo del pacto. Ese es el marco de la alianza. Dios es un pacto con su pueblo. Y claro, a este pueblo ahora por Cristo podemos entrar todos. Por eso, ¿quiénes pueden participar de la mesa esta tarde? Todos aquellos que creen en Cristo. Son miembros del pacto. Por eso incluso cuando nuestros hijos nacen, los bautizamos, haciéndoles partícipes del pacto. Todo se trata de estar en relación de pacto con Dios. Así es que tiene que haber siempre este marco de alianza con Dios. Número 3. Aquello que ocurrió fue muestra del auxilio divino. El auxilio de Dios. La salvación de Dios. O sea, no le podemos atribuir cualquier cosa de significado al pasado. Tiene que ver con la salvación de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11, 29 al 30 dice que por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Qué fueron? El cruce del mar rojo. ¿Y qué fueron? La caída de los muros de Jericó para Israel. El auxilio de Dios para librarnos de la muerte, de la esclavitud. Déjenme les explico cómo es que tenemos que verlo así. ¿Qué me diría si hoy estuviésemos predicando de el cruce del Mar Rojo? Yo le dijera, hermanos, el Mar Rojo representa las deudas de tu vida. ¿Hay gente que se está ahogando en deudas? ¿Hay gente que aquí está ahogándose en deudas? No se preocupe. Así como el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó por el medio del agua, así usted verá cómo sus deudas se abren y usted atraviesa, sale bien librado de Copen, de Electra, del banco. O sea, qué interesante su interpretación, pero ¿sabe qué? El pasaje no dice nada de tus deudas. El pasaje no dice nada de prosperidad económica, pero hay loquillos que así le enseñan. Le atribuyen cualquier mensaje a la palabra de Dios. No funciona así. Tampoco vamos a decir que, bueno, así como Israel para derrotar a Jericó le dio 7 vueltas a la ciudad, bueno, no sé,
Si alguien necesita que Dios le bendiga en su próxima operación, llegue temprano a la clínica y dele 7 vueltas a la clínica para que el Señor le dé sanidad. Hermano, esas son formas, aparte de extrañas, inapropiadas. ¿Se da cuenta? No podemos agarrar aquello y aplicarlo y ya. No. ¿Cómo aquello se conecta? No con tus deudas, no con tu novia, no con tu trabajo, sino con la salvación que tenemos en Cristo Jesús, de la ira y del pecado. Y por eso entonces entendemos, bueno, Israel estaba a punto de ser destruido por Faraón. Y Jericó parecía una ciudad grandísima que nunca iban a poder derrotar. Pero hermanos, ¿qué enemigo y qué adversario tenemos peor que Faraón? ¿Qué es más amenazante que la furia del Faraón? No me vaya a decir que la furia del diablo. No, hermano. Algo más espeluznante que el poder destructor del Faraón es el poder destructor de Dios. Su ira. Y de esta es de la que nos libra Jesús. Y nos lleva a una nueva tierra, a poseerla por su poder, por su gracia. Entonces tenemos que encontrar cómo todo lo que dice el Antiguo Testamento apunta a la redención en Cristo, al auxilio en Cristo. Y finalmente, aquello tiene que llevarnos a entender que logra su apogeo en Cristo. Es decir, su punto máximo, su punto culminante, su cumplimiento. De manera que, como le digo, usted no cierra la historia diciendo, wow, qué grandioso es Josué, o Sansón, o David. No. Qué grandioso es Jesús. El punto máximo, el punto de apogeo es en Cristo. Hebreos 10, del 11 al 12. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, llegó a su apogeo el sacerdocio. Por eso no necesitamos más sacerdotes. En un momento oficiaremos esto, pero hermanos, yo no soy su sacerdote. Nuestro sacerdote es Cristo. En este momento Él está intercediendo por nosotros. Miren que lo necesitamos porque hemos pecado de palabra, de pensamiento, de hechos. Merecemos la muerte por nuestro extravío, merecemos la ira de Dios fulminándonos, pero Cristo intercede. Su sangre nos cubre, su perfecta justicia nos libra del pecado, del infierno, del tormento, de la ira. Por esa razón, Cristo es el cumplimiento de todo. Y le digo, al final de cualquier lectura, la conclusión a la cual llegamos los cristianos es cuán grande es Jesús. Cuán poderoso, cuán misericordioso, cuán perdonador, cuán sabio, cuán siervo. Todo lo que nosotros celebramos este día y cada día como cristianos es cuán grande es Jesús. Así es como debemos leer la Biblia los cristianos. Yo sé que muchos se acercan a la Biblia con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? ¿No? ¿Qué dice la Biblia de los extraterrestres? Hermano, yo entiendo que hay preguntas que a muchos les aquejan, pero este libro fue escrito principalmente para llevarnos a Cristo. A lo mejor sí hay respuestas para todas esas preguntas, por ahí han de andar, pero lo más importante es que al leer este libro, usted y yo entendamos, necesitamos a Cristo. Y gracias a Dios, ahí está Cristo, para ser creído, para rendirnos ante Él, primero que nada como Señor, pero para gozarnos en que es un Señor benefactor. Todos los pecadores, todos los que no son nada, los que no tienen para comprar la salvación, ellos están invitados a venir, reconocer que son pecadores, que necesitan gracia y disfrutar perdón, misericordia, salvación, entrada al reino de los cielos y próximamente resurrección y vida eterna. Eso es muy bueno. Si conoce usted un rey mejor que este, ándese con él y ahí los invita.
pero no hemos encontrado uno mejor que este. Este es el mejor que hay. Sacrificial, misericordioso, poderoso, y por eso mismo puede salvarnos y darnos vida eterna. Yo espero que usted trate de leer la Biblia así, de verdad. Le animo, estaremos hablando más de esto, pero le animo a que lea su Biblia pensando en Cristo, buscando lo que la Biblia dice acerca de Cristo, y que el Señor nos bendiga y lo veamos cada vez a Cristo más grande, más central, más necesario. Dios nos ayude a que este sacramento también lo haga. Así es que vamos a orar a nuestro Dios y ocupemos esta oración también como preparación para participar del sacramento. ¿Okay? Oremos. Padre, aquí estamos, los llamados cristianos, los que confesamos que hemos creído en tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesús, los que queremos ser semejantes a Él en su obediencia, pero sabemos que nunca seremos semejantes a Él en su perfección. Solo Él ha sido sin pecado, solo Él ha sido obediente hasta la muerte, y solo en Él nosotros podemos tener salvación, Padre. Y aquí estamos no ante un animal degollado, ni ante la sangre derramada de un cordero, sino ante estos símbolos, el jugo de la uva, el pan, que nos han de recordar el alto costo de nuestra salvación, aquel que fue molido por nuestros pecados. Lo que no pudo hacer ni Moisés, ni Josué, ni Daniel, ni David, ni ninguno de tus siervos, Cristo tu Hijo lo pudo hacer, Padre. Por eso te pedimos que nuestra mirada esté puesta solo en Cristo y que nada en este mundo nos distrae. Hay tantas cosas que a veces nos distraen, Padre, pero que nada nos quite la mirada de Cristo. Que le amemos, que le honremos, que nos sometamos a Él, que le hagamos nuestro Rey y entonces nuestro Salvador, Padre. Que al comer y beber lo hagamos con toda convicción, sabiendo que solo en Cristo tenemos salvación. Lo hagamos con tal esperanza y consuelo, afirmando que si hoy quedásemos desahuciados o en bancarrota, o que si hoy mismo llegara el fin del mundo, o que hoy mismo muriésemos, si tenemos a Cristo, estaremos bien, Padre. No hay nada que temer. Tu Hijo es suficiente para tener paz y gozo, contentamiento, esperanza y tranquilidad. Entonces, que tu Hijo Jesús sea cada vez más amado por tu pueblo, atesorado por tus hijos, honrado en nuestras vidas y esperado, Padre, más de lo que esperamos cualquier cosa en esta tierra, en lo que más anhelemos sea mirar a tu Hijo cara a cara. Permítenos participar entonces con gozo, en humillación, en arrepentimiento, y afirmar que solo en Cristo está nuestra esperanza y nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como a la